Todavía recuerdo un gol que metí y me produjo una especie de catarsis emocional y era en una especie como de tercera división que se hizo, o sea, lo peor de lo peor. Bien. Por entonces yo era más bien bajito y era, pues, delgadito. Y en el colegio decidieron dar un cambio muy importante, de tal manera que ya los deportes no solo iban a ser la práctica habitual en los recreos, sino que iban a contratar una serie de entrenadores de verdad. Entrenadores para enseñar a los chicos, en un colegio solo de chicos, para enseñar, bueno, a mejorar su deporte. Y me acuerdo que nos citaron a nuestro curso en el patio, iban a venir los entrenadores. Y el primero que vino fue el entrenador de fútbol, y de hecho se presentó así: soy el entrenador de fútbol. Y como si lo viera ayer, o sea, los futboleros se lo llevaron en volandas, no tuvo ni que elegir. Llegó el entrenador de baloncesto y hizo una elección fácil. ¿A quién pensáis que escogió? A los altos. Luego llegó el de balonmano y la sensación que me dio es que escogía a los fuertes. Y quedamos un grupo de personas ahí. ¿Os acordáis de esto? Bueno, vosotros, yo tengo ya mucha juventud acumulada, pero recuerdo en mi época, cuando hacíamos así el ejercicio de pies, decía que no sea el último al que elijan. Vean, quedamos un grupo ahí y de repente aparece una persona, empieza a mirarnos. ¿Sabéis lo que sois? Toma pregunta metafísica. ¿Sabes lo que eres? Pues no. Y el hombre va, nos mira y nos dice: pues yo os lo diré. Sois basura. Y como a basura os trataré. Y el tío era íntegro. Lo que decía, lo hacía. Fue tremendo. O sea, lo que este hombre nos obligaba a hacer, flexiones encima de charcos, pero el resto como que no nos veía. Como consecuencia de aquello yo fui desarrollando no una inapetencia por los deportes, sino un odio por todo tipo de ejercicio físico. Mi padre, que era un hombre muy sabio y una gran persona, y que sabía que el ejercicio físico era importante, intentó varias veces que yo practicara algún deporte de otro tipo, tenis, todo. Papá, no me vendrás otra vez con uno de esos deportes. ¿Sabéis de lo que os hablo, verdad? Cuando vas a tu hijo y te dijo: mamá, papá, otra vez lo mismo, no. Bien. Él no sabía qué podía hacer conmigo para que yo amara algún deporte. Pero un día tuvo la suerte, como él buscaba y buscaba, tuvo la suerte que se enteró que acababa de llegar un deporte radicalmente nuevo a España. El primer lugar donde aterrizó fue en Madrid, en una calle que se llama General Martínez Campos. Un señor que se había formado en el Japón traía algo nuevo. Nadie lo conocía. Estamos hablando hace muchos años. Se llamaba el judo. ¿Y quién lo trajo? Se había formado en el Japón. Se llamaba Fernando Franco de Sarabia, era cinturón negro, tercer dan de judo. Bueno, se traía 2 cinturones negros, primer dan, y al parecer había puesto el gimnasio, llevaba un cierto tiempo con el gimnasio, y ahí estaba. Mi padre se entera de aquello y va y me dice: Mario, te quiero hablar de una cosa. Y digo: ¿otro deporte, papá? Y dice: no, lucha. Digo: me interesa. Y entonces me dice: ha llegado un tipo de lucha nuevo, se llama el judo, ¿te interesa? Dije: ya lo creo. Entro en el gimnasio y ¿qué cinturón me ponen? Blanco, de los que son blanco. Bien, y yo empiezo a practicar. En el gimnasio había bastantes blancos, había algunos amarillos, algunos naranjas y un verde. Un chico fuerte, buena persona, muy grande. Y a mí solo me enseñan una técnica que se llama ogoshi. Llave de cintura. ¿Por qué? Porque era la más fácil. Y todo el día ogoshi para aquí, ogoshi para allá. Digo: ¿me pueden cambiar la llave? No. Ogoshi. Ogoshi. Bien. Fernando Franco de Sarabia se da cuenta de que el judo no tiene suficiente popularidad, es lógico, es demasiado reciente, y tiene que meter un poquito de ruido. Y para eso decide organizar una exhibición. Llama periodistas, amigos, nos dice que vayamos con nuestras familias, que va a haber una exhibición de judo. Os cuento la escena para que tengáis una idea visual de cómo era aquello. El gimnasio samurái tenía un tatami, una lona azul muy grande, era muy grande,
el gimnasio tenía, la pared era entera de bambú fino, y al final aparecía la imagen de un samurái, estaba pintado en el bambú, con los colores rojo y negro típico de los samuráis. Bien, a la derecha nos íbamos a poner todos los judokas, competíamos en pareja a un punto, a un ippon, porque éramos unos cuantos y no había tiempo para más. Y a la izquierda estaban los bancos, donde estaban las familias, los periodistas, etcétera, etcétera. Y a medida que competían dos judokas, había uno que ganaba, pero los dos se sentaban. Bien, esta es la situación. Yo, como era blanco, estaba aquí. Los jueces, Fernando de Franco Sarabia y los otros dos cinturones negros. Era mi primera exhibición. Y empiezan a llamar a los blancos. Y digo, bueno, ahora me tocará a mí. Y se acaban los blancos. Y estoy yo, un hueco, amarillos, naranjas y el verde. Y digo, no puede ser. Me toca con un amarillo. Y se acaban los amarillos. Y el hueco se extiende. Y digo, con un naranja no puede ser. Y también se acaban los naranjas. Y queda un enorme hueco, en un extremo el verde y el otro yo. Yo en situación de absoluta crisis. Y aguzo el oído y escucho con perfecta claridad el diálogo que mantienen los jueces. Y uno le dice al otro, nos hemos equivocado. No hemos llamado a ese blanco y como compita con el verde, le mata. Digo, efectivamente. Pero escucho a otro de ellos decir, pero el verde es nuestra estrella, que se luce. Digo, conmigo. Bien, llaman al verde y me llaman a mí. Y yo veo aquello y un murmullo. Al favorito en el combate siempre le ponían el cinturón rojo. El cinturón rojo solo hay uno por escuela, es el 10º dan, la máxima autoridad, normalmente es el creador. Y yo recuerdo que me ponen a mí el cinturón rojo. Y mirándome, el que me lo ponía diciendo, una última alegría, chaval. Esa es la situación en la que yo me encuentro. Y en ese momento mi padre da una voz y dice, Mario, ven acá. Y yo me quedo así, cambié toda la gente, y me dicen los jueces, ven, como diciendo, si tienes un padre un poco loco, ven, ¿no? Entonces yo voy y le digo, ¿qué quieres, papá? Que voy a combatir. Bueno, yo en el fondo decía que voy a morir, que voy a combatir. Y va mi padre y me dice, tú puedes vencerle. Digo, ¿pero lo has visto? Dice, sí, hazle un ogoshi. Claro, ¿qué le iba a hacer yo? Claro. Digo, ¿un ogoshi? Dice, hijo mío, el ogoshi se te da tan bien. ¿Cómo se te da el ogoshi, hijo? La de veces que has hecho el ogoshi. Es que el ogoshi es tu llave. Bueno, yo no sé lo que hizo en mí, pero cuando yo volví yo no tenía un ogoshi. El ogoshi me tenía a mí. Hicimos el saludo oficial y el verde vino sobrado. Claro, ¿cómo no iba a haber sobrado con un blanco novato? Según se acercó, yo me lancé como una bestia, le agarré y dije, ¡guau! Le levanté con tanta fuerza que creí que le mataba. Y le agarré con la mano para que no se estrellara contra la pared. Claro, tenía tanto peso que tiró de mí en el aire, cayó sobre mi brazo y me lo fracturó, pero gané yo. Recuerdo que se hizo un silencio, yo estaba, me había partido el brazo, recuerdo que... Y se escuchó, es imposible. Ha ganado el blanco. Bien. ¿Por qué os cuento esto? A ver, ¿a mí me daba la seguridad mi ogoshi? No. ¿A mí me daba la seguridad? No. Aumentó mis posibilidades, hasta el punto que en este caso le gané. ¿El hecho de un cambio de actitud? Sí. Por eso vamos a hablar de la actitud. Yo no podía variar solo conocer un ogoshi y que un cinturón verde conocía muchas más técnicas que yo. Yo tampoco podía variar que mi tamaño era mucho menor que el del cinturón verde. Yo tampoco podía variar el hecho de que la gente pensara que era obvio que iba a ganar el verde. Pero mi padre me ayudó a cambiar mi actitud frente al verde. En lugar de sentirme un ser insignificante, hice que ese talento que tenía, que era cierto porque yo no paraba de entrenar el ogoshi, lo pusiera realmente en valor. Y alguien que iba sobrado se encontró con una bestia, que era yo. Bien. Entonces, yo sería un iluso
si pensara que lo que yo os voy a contar, lo que voy a compartir con vosotros, por sí solo tuviera el poder de generar una transformación y os ayudara a creer mucho más en ese potencial que tenéis y que es real. Pero nosotros sabemos que los sistemas en los cuales las explicaciones están presentes tienen un valor, pero limitado. El verdadero valor está cuando se produce la reflexión interior. Cuando algo en vuestro interior empieza a resonar con esto y empieza a decir, sí es verdad, si yo he sido capaz de resolver un montón de dificultades en mi vida, se me había olvidado. Y el inconsciente se pone en marcha y te recuerda quién eres de verdad. Y te recuerda tu talla de verdad. Y te ayuda a darte cuenta, de que eres perfectamente capaz de hacer frente a cualquier desafío que la vida te ponga delante. Pero esto es como el sistema educativo. ¿Quiénes tenéis niños en el sistema escolar, en edad escolar? Levantar la mano. Yo siempre la levantaré, nadie estará solo. Bien. No es cierto que montones de veces vemos que se les enseña una barbaridad de cosas, montones de conocimientos, y no se averigua cuál es el talento fundamental de esa persona. Muchas veces el talento que se sale de lo ordinario es profundamente desconocido. Yo compartí un par de conferencias con Sir Ken Robinson, que tuvo la increíble fortuna de entrevistar a John Lennon y Paul McCartney. Fueron compañeros de colegio en Liverpool. Y les preguntó, ¿desde cuándo os gusta la música? Y dice, desde que éramos muy pequeñitos. ¿Tuvisteis clase de música en el colegio? Sí. ¿Qué pensaron de vosotros? Que no teníamos ningún talento. Entonces, hay veces que se nos olvida que el talento realmente importante en ciertos momentos de la vida puede estar más oculto de lo que parece. Esos descubrimientos que hoy todos podemos hacer es fruto de una facultad que solo el ser humano tiene, que se llama la inteligencia. ¿Sabéis de dónde viene la palabra inteligencia? La palabra inteligencia viene del latín, es intus legere, que quiere decir mirar adentro. Luego hoy todos aquí tenemos una propuesta, que es la de mirar hacia adentro y descubrir que todos tenemos en nuestro interior capacidades, fortalezas y recursos, no solo para salir de esta situación, sino para salir fortalecidos. Mirad, nosotros podemos acertar varias cosas, podemos aceptarlas. Aquí tenemos que aceptar la complejidad. Aquí este no es un mundo sencillo. Tenemos que aceptarlo. También tenemos que aceptar la incertidumbre. Todos lo sabemos, cada día es una sorpresa. Pero aceptar nosotros la desorientación, no tener ni idea hacia dónde vamos, eso no tenemos por qué aceptarlo. Y somos cada uno de nosotros los que tenemos que decidir cuáles son esos valores que tienen de verdad sentido en nuestra vida. Y no esperar a que otros los pongan por nosotros. Decía el gran emperador estoico romano, Marco Aurelio, decía, la sabiduría es el arte de aceptar aquello que no puede ser cambiado. Vale. De cambiar aquello que sí puede ser cambiado. Y sobre todo de conocer la diferencia. Nosotros no podemos cambiar la complejidad del mundo, ese sí. Es un mundo muy complejo. No es el fin del mundo, pero sí es el fin de un tipo de mundo. También tenemos que aceptar la incertidumbre, no podemos cambiarla. Hay un gran componente de incertidumbre. Pero lo que sí que podemos cambiar es la desorientación. ¿Qué es eso de ir desorientados? Os voy a poner una película, es un documental curioso. Vosotros fijaros el nivel de incertidumbre que tiene esta gente y el nivel de complejidad. Pescan donde ningún animal se atreve a pescar. Sin embargo, están tranquilos, están serenos, incluso parece que disfrutan del proceso. Y la explicación que dan es, no tenemos miedo, porque nuestros padres, nuestros ancestros, nos mostraron cómo había que hacerlo. Ellos tenían una orientación. Ellos sabían cómo lidiar en este mundo tan complejo ahí en las cataratas Victoria. Nosotros necesitamos encontrar referencias claras para orientarnos y tenemos que encontrarlas nosotros, no esperando que alguien nos las dé. Entonces podremos aceptar la complejidad, podremos aceptar la incertidumbre, pero no estaremos desorientados. Tenemos que ser capaces de abrir una ventana en el muro.
Antes lo comentabas, Belén. Cuando hay tantos es que tal, es que tal, es que tal, es que cual, que no mueven a nada, tenemos que encontrar hay que. Y esto implica varios cambios en la mentalidad. El primero es darse cuenta de que hay algo que tiene que ser hecho. Y no esperar a que otros lo hagan. Esto es básico. Voy a hablar en un sentido muy de planeta Tierra. Si esperamos el Salvador ya ha llegado y somos cada uno de nosotros. Que luego llega alguien del entorno socioeconómico, político que ayuda, fantástico. Pero nuestra vida es demasiado preciosa como para ponerla plenamente en dependencia de lo que decidan unas u otras personas. Una vez que tú ves algo, sentir las ganas, el hambre, la motivación de hacerlo. Y en cuarto lugar, saber, sentir la confianza. La confianza de que puedes hacerlo. ¿Cómo es el proceso? Mirad, el proceso es el proceso del liderazgo. Líder no es el que lucha para ser el primero. Líder es el primero en luchar. Todos los que estáis aquí, todas las que estáis aquí, podéis estar frente a obstáculos enormes, como este crío delante de un tronco imposible de mover. Y entonces, ante la envergadura de la tarea, decir, no puedo hacer nada. Y es cierto, eso es ser razonable, pero eso nos impide alcanzar lo que es posible. El niño sabe que tiene que hacer algo, no lo puede mover, pero sí puede empujar, poner su esfuerzo. ¿Y qué pasa? Que como estamos tan cansados de oír palabras y personas que hablan y no hacen nada, cuando ves a alguien que está de verdad comprometido, eso tiene una fuerza inspiradora enorme. Y no podemos esperar a que sean otros los que empiecen. Tenemos que ser nosotros. Y cada uno de nosotros inspirará a otras personas a creer en su potencial. Y cuando todos estamos juntos, no hay tronco que se resista. Pero para eso hace falta dejar caer los esques y pasar al hay que. Y hay muchísima contaminación ambiental. Tenéis que ser muy cautos con aquello a lo que prestéis atención. Lo que os voy a decir no es una broma. Yo lo vi una de las veces que estaba en Boston. Fue un informe que hicieron los psiquiatras de los psiquiatras de la Universidad de Harvard, alertando a la población de los Estados Unidos para que no vieran el telediario de las 11 de la noche. Y uno se pregunta, ¿pero por qué? Porque estaban muy preocupados estos psiquiatras, viendo cómo el insomnio estaba subiendo. Y claro, uno dice, bueno, insomnio, ¿qué más da? Al fin y al cabo, ¿os acordáis hace años que había un anuncio, una bebida que decía, la noche es larga, ya dormirás bastante cuando te mueras? Cosa espectacular. Bien. Y diréis, bueno, ¿es importante dormir? Solo en los Estados Unidos al año hay 100.000 accidentes de circulación de coches porque la gente duerme poco. ¿Qué os quiero decir? Por supuesto que las noticias, cuando son duras, hay que comprenderlas, hay que conocerlas. Pero lo que no hay que absorber es la negatividad que a veces da con las noticias. La sensación de desesperanza, de incapacidad de hacerle frente. Recuerdo que una vez conté con un pequeño grupo de directivos de una empresa de tecnología el tema del judo con mi padre. Y había otra persona que me dijo, Mario, es alucinante, me pasó algo muy similar a ti. Me tocó combatir con una persona con un cinturón mucho más alto que el mío. Pero ¿sabes la diferencia? Que cuando hablé con mi padre me dijo, no tienes una opción. Entonces es eso. Claro que tienes opciones. Nadie está diciendo que sea difícil. Pero cuando te dicen tú no tienes opción, eso es tremendamente lesivo. Que te digan, no, es un cinturón X, un cinturón verde, un cinturón azul, es un tío grande, sabe mucho. Pero que te digan que no tienes opción. Eso es lo único que lo puedes determinar eres tú. Nadie te conoce lo suficientemente bien para determinar de lo que eres y no eres capaz de lograr. Aceptemos los diagnósticos, por tanto. De acuerdo, aceptemos los pronósticos, pero aceptar los veredictos, eso no. Eso no tenemos que hacerlo. Porque, ¿sabéis? Eso implica que otra persona se atribuye a sí misma
la capacidad de entender la envergadura del factor humano. Y os voy a poner 3 ejemplos para que veáis hasta qué punto 3 veredictos fueron 3 tremendos errores. Con el mensaje, con la propuesta de que creáis en vosotros y en vosotras, como mi padre me ayudó a creer en mí, a pesar de que solo tenía un ogosi, cuando me enfrenté con un enemigo en apariencia muy superior a cualquier cosa que yo pudiera imaginar. Bien. Y que nos acordemos de este hombre, Henry Ford, el creador de la primera cadena de montaje de los automóviles, el modelo T, lo creó él, y decía, tanto si usted cree que puede como si cree que no, está usted en lo cierto. Y que también nos acordemos del filósofo José Ortega y Gasset, que decía, las ideas las tenemos, en las creencias estamos, en las creencias vivimos. Entonces, ¿qué estás dispuesta a creer sobre ti mismo y sobre tu capacidad de hacer frente al desafío? Mirad, os voy a contar una historia que es absolutamente sorprendente. Aquí tenéis una niña con su muñequita y junto a una señora. Esta niña nació en 1889 en una localidad en Alabama llamada Tuscumbia. La niña nació sin ningún defecto físico, pero a los 16 meses de edad algo le ocurrió. Ese algo no se sabe muy bien lo que fue, pero degeneró en una meningoencefalitis muy severa. El resultado es que esta niña, que no había nacido con ningún defecto físico, a los 16 meses de edad se quedó ciega, muda y sorda. Imaginaros, aunque es inimaginable, lo que tiene que ser que un ser humano que durante 16 meses ha visto, ha oído y ha hablado, se ha arrastrado a la profunda noche oscura y se quede allí. La niña desarrolló un carácter tremendamente agresivo. Los padres, el padre era capitán de la Marina Mercante, intentaron que la niña aprendiera el lenguaje de los sordomudos a través del tacto. Pero la niña escondía agujas de ganchillo y cuando llegaban los lingüistas se las clavaba. Con lo cual pronto nadie quiso ir a Tuscumbia a enseñar a esta niña que se llamaba Elena. Los padres tiraron la toalla. No tiene ningún futuro. El diagnóstico era muy duro, el pronóstico obviamente no era nada bueno, pero hicieron un veredicto. Helen no tiene futuro. Pero lo que es la vida, ¿verdad? La vida siempre nos sorprende, es la belleza de la vida. Pasó por allí un famosísimo inventor, Alexander Graham Bell, que era muy amigo de la familia, y preguntó por la niña, ¿cómo está Helen? Alexander, hemos tirado la toalla. No hay nada que hacer. Y él dijo, seguir intentando cosas. El padre dijo, no quiero más jarros de agua fría, Alexander. La madre dijo, si tú nos propones algo diferente. Y él dijo, sí, os propongo que os pongáis en contacto con el Instituto Perkins para ciegos de la ciudad de Boston. Pero que solo manden a una persona. No os interesa nada más que esta persona. Se llama Annie Sullivan. Y el padre le dijo, ¿pero qué pasa, Alexander? ¿Esta es una lingüista muy famosa? Dijo, en absoluto. Entonces, ¿qué tiene esta mujer? Y Graham Bell dijo, es la única persona que conozco que es capaz de despertar el alma dormida. Annie Sullivan fue a Tuscumbia con gran dificultad por parte de los padres, con enorme rechazo por parte de esta niña. El resultado fue el siguiente. El tiempo pasó y esta niña, ciega, muda y sorda, que está aprendiendo ajedrez con su institutriz, Annie Sullivan, fue la primera mujer de la historia que se graduó con honores por Radcliffe. Radcliffe, que es un college que está en Cambridge, pertenece a la Universidad de Harvard. Primera mujer de la historia, que no tenía futuro. Pues un periodista la entrevistó y utilizando el lenguaje de los sordomudos aplicado al tacto, le dijo, señorita Keller, dígame usted una cosa, ¿hay algo peor en esta vida que ser ciego? Y ella dijo, sí señor, es peor poder ver y no tener una visión. Porque cómo ve usted el futuro determina cómo vive el presente.